feliz. Y vosotros no sabéis que estoy feliz, porque es un sentimiento que tengo yo en mi interior. Pero os lo tengo que comunicar para que lo sepáis. Quizás alguien que me conozca mucho podría adivinar o intuir que yo tengo felicidad interna. Pero si yo no os lo cuento, los que no me conozcáis, pues no sabéis que estoy feliz. Eso es un sentimiento. Y además de la felicidad, que la tengo, y la ilusión por contaros cosas y que os enganche lo que estoy contando, también tengo mucha ansiedad. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso porque quiero contaros cosas interesantes, quiero que no os durmáis, quiero que llevéis algo al final de la charla que os pueda servir. Por lo tanto, ahora mismo seguramente por mi sangre fluye el cortisol y la adrenalina. Otro sentimiento, otra emoción. Y es que es así como pasa la vida emocional de las personas, ¿no? Pasan cosas en nuestra vida y a lo largo de las vivencias que tenemos vamos experimentando por dentro cosas, emociones lo llamamos, sentimientos. Y esos sentimientos vienen a veces mezclados, como estoy contando ahora. El mismo evento a mí me está produciendo varios sentimientos distintos. Y es así como discurre nuestra vida, ¿no? A través de sentimientos, emociones. La vida emocional, en definitiva, es un altibajo constante de estados de ánimo. Y esto es lo que hace que a lo largo del día todos tengamos emociones muy diversas. A lo largo del día van pasando cosas, van pasando situaciones y todas las personas a lo largo de nuestra vida vamos atravesando altibajos emocionales. No sería normal que una persona esté siempre estable, eutímica que decimos. No sería normal que una persona no tuviera altibajos en sus estados de ánimo. Les ocurre hasta los emoticonos. Es decir, nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos que aprender a gestionar esto. Porque si los altibajos son excesivamente intensos, eso da problemas. Eso da problemas. Y los que trabajamos con personas lo sabemos. Y los que tenemos que gestionar cosas en nuestra vida, sabemos que es importante entender nuestras emociones al menos un poco y saber gestionarlas. Y es de lo que yo os vengo a hablar. ¿Qué ocurre en nuestro organismo? ¿Cómo entender esos altibajos emocionales? Y luego ver si hay alguna forma, algún método para poder gestionarlos. Fijaros, este es un estudio de termografía, un estudio de la temperatura corporal. Y se ve que cada emoción está alterando de forma muy importante la temperatura del cuerpo. Daros cuenta cómo una emoción es capaz de impactar en todo el organismo del ser humano, ¿no? Inevitablemente tenemos que hablar de nuestro protagonista de hoy, el cerebro. No os quiero aburrir, pero sería importante que entendamos algunas nociones básicas de cómo funciona el cerebro de cara a obtener algunas conclusiones prácticas para mejorar, para gestionar los estados de ánimo. Así que me vais a permitir que hablemos rápidamente de 4 conceptos muy básicos del cerebro. ¿Sabéis que el cerebro está formado por neuronas? ¿Qué son las neuronas? Pues nos decía nuestro compatriota Ramón y Cajal hace más de 100 años, premio Nobel de Medicina. Fue el primero que dijo que el cerebro estaba formado por pequeños cables, las neuronas. Cables que son independientes unos de otros, pero que tienen la peculiaridad de estar perfectamente interconectados unos con otros. ¿Cuántas neuronas tenemos? Un montón. Los últimos estudios nos hablan de 80.000, 90.000, 100.000 millones de neuronas. Imaginaros cuando esas neuronas se conectan entre sí, la cantidad de combinaciones y permutaciones que pueden producir. Una neurona está conectada con otras 100, 200, 300, 1000 más cada una de ellas. Con lo cual, imaginaros cuando se ponen a comunicarse entre sí las neuronas, la cantidad de combinaciones que se pueden producir. Y lo esencial del cerebro es, primero, que cada neurona, cada cable de esos pequeñitos trabaje bien, funcione bien, y luego que la comunicación entre ellas sea adecuada. Mirad, con respecto al cerebro, ha habido y sigue habiendo propuestas pues, muy diversas en relación a cómo funciona. Inicialmente se pensaba que el cerebro se organizaba por zonas. Una zona regula una función, otra zona regula otra, ¿no? Y eso se veía sobre todo a través de personas que entraban a los hospitales con lesiones. Hay un caso muy famoso de un paciente que recibió un impacto de una barra de hierro en la cabeza, le afectó una zona del cerebro y esa persona cambió de personalidad desde ese momento, ¿no? Bueno, esta teoría, que nos sirve muy bien para estudiar el cerebro a grosso modo,
está en desuso, porque hoy en día se ve que el cerebro no funciona por zonas. La segunda teoría era la que hablaba del cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Se decía, el cerebro izquierdo, cuando domina sobre el funcionamiento global del cerebro, genera funciones del estilo de la racionalidad, el juicio, la organización. Y sin embargo, las personas que tenían dominancia derecha eran personas que tenían el cerebro pues, más emocional, más sensible, personas que tenían la capacidad de producir y de entender muy bien el arte, ¿no? Bueno, hoy en día esto también se ha superado y hoy en día más que de eso se habla de redes neuronales. Realmente el cerebro no funciona por zonas. Es verdad que hay zonas que tienen la especialidad de generar algunas funciones, pero cuando aparece una función es realmente una red complejísima de neuronas, de estas conexiones que hablábamos, las que ponen en marcha las funciones. Y este es el modelo que a mí me gusta mucho y es el que hoy os voy a contar, ¿no? Y es una teoría que habla del cerebro triuno, en la cual se establece como hay como tres zonas cerebrales. Digamos lo que aquí pone abajo el cerebro reptiliano, que sería la parte cerebral encargada de lo animal, de lo vegetativo, lo corporal, ¿no? Pues la regulación de la respiración, la regulación del ritmo cardíaco, la regulación de los instintos. Esto lo compartimos con los animales y es lo que garantiza la supervivencia del organismo. Luego, en la parte exterior, donde pone el neocórtex, estaría la parte cerebral más propiamente hablando del ser humano. La inteligencia, el lenguaje, el entendimiento, la memoria. Y a mitad de camino hay uno que se llama sistema límbico. ¿Veis ese que está en rosita? Es el cerebro del que yo hoy os voy a hablar. ¿Qué es el sistema límbico? El sistema límbico no es una zona del cerebro, es un conjunto de zonas que hacen como de comunicación entre la parte superior, pensamiento, memoria, etc., y la parte corporal. El sistema límbico viene a ser lo que podemos entender como el regulador emocional. Esas emociones tan variadas que hemos visto anteriormente están reguladas por una parte de nuestro cerebro, por el sistema límbico. Y esta es la parte cerebral encargada de regular y de poner un poco en orden esos altibajos de los que hablábamos anteriormente. Es nuestro amortiguador emocional. ¿Qué ocurre cuando en un momento determinado una persona tiene una situación negativa en su vida? Imaginaros que en un momento determinado una persona pues, tiene un disgusto. Has suspendido un examen, te ha dejado la novia, te diagnosticamos una enfermedad. Pues evidentemente esos acontecimientos a nadie nos deberían dejar indiferentes. Si una persona no sufre y no genera una emoción negativa, es que tiene algún tipo de trastorno. No es normal no sufrir ante los acontecimientos adversos. Por lo tanto, las personas sufrimos ante ello. Y ese sufrimiento en un primer momento es normal. Pero luego va pasando el tiempo, va pasando las horas, incluso los días, y aunque el problema sigue ahí, el suspenso sigue suspendido, la novia sigue sin estar conmigo, etc., pero no sois conscientes que poco a poco como que lo vamos superando, pasan las horas, pasan los días, y como que, bueno, aquello que me dejó hecho polvo el primer día, como que ahora ya, bueno, pues sigue ahí el problema, lo tengo que resolver, veremos cómo lo afronto, pero como que ya poco a poco lo voy digiriendo, ¿no? Tenéis esa experiencia. ¿Qué ha pasado en medio? Pues ha pasado que el sistema límbico ha hecho su función, que es la de amortiguar ese bajón anímico que hemos tenido. Pasan las horas, pasan los días y yo poco a poco voy mejorando mi afrontamiento ante ese problema. Bueno, ¿y qué ha pasado en medio? Bueno, pues el sistema límbico, ese conjunto de neuronas complejísimo, se ha puesto a trabajar y en ese trabajo ha conseguido poco a poco diluir esos sentimientos y emociones tan potentes que me estaban bloqueando. Bueno, entonces, entendiendo muy bien cómo trabaja el cerebro, no nos queda otra más que hablar de nuestro protagonista de hoy, que es la sinapsis. La sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Pues es precisamente ese botón que conecta una neurona con la otra. Esas sinapsis que conectaban toda esa marejada complejísima de neuronas, es importante que trabajen bien, que se activen bien. Una neurona entre 100.000 millones que se active no va a generar muchas funciones. Para que una neurona genere acción, tiene que ser capaz de comunicar su información
a un montón de ellas más, varios millones de neuronas, una población muy grande de neuronas que se pongan en marcha para producir esa acción. Bueno, pues a nuestro amortiguador, a nuestro sistema límbico, le pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Tiene que ser capaz de activarse muy rápidamente para ponerse en marcha y para que el amortiguador emocional empiece a hacer su función. Bueno, pues no nos queda más remedio que entender que para que esa función se ponga en marcha, la comunicación entre las neuronas tiene que ser ágil, operativa y rápida. Y aquí es donde está la sinapsis cerebral. La sinapsis es, digamos, la conexión entre dos neuronas que en medio se produce la segregación, la salida de unas sustancias que se llaman los neurotransmisores. Este concepto de neurotransmisores está muy de moda, lo podéis ver en internet, se ha escrito muchísimo sobre ellos, pero en definitiva solo quiero que entendamos que el neurotransmisor es una sustancia que conecta una neurona con la de al lado. Por lo tanto, cuantas más sustancias neurotransmisoras tengamos, mejor va a ser la comunicación entre las neuronas. Bueno, pues neurotransmisores hay muchos en el cerebro, se han descrito 30, 40, 60 últimamente, pero aquí nos interesa sobre todo uno o dos, que son los que predominantemente se utilizan en el sistema límbico. Y el predominante de ellos se llama serotonina, la serotonina. La serotonina viene a ser un poco esa molécula que ya tienen las neuronas, que mi cuerpo las fabrica y las almacena y las pone en marcha cuando hace falta trabajar, como en ese problema que hemos visto anteriormente, ¿no? Por lo tanto, la serotonina que está almacenada, está guardada sin utilizarse apenas, cuando llega el impacto emocional es cuando se pone a consumir serotonina. Dicho todo esto, parece interesante entender que es bueno tener mucha serotonina. Es bueno, y es verdad que es bueno tenerla guardada, almacenada, esperando, en reserva. ¿Para qué? Para que cuando llegue el bajón, cuando llegue el impacto emocional, cuando llegue el desánimo o la depresión, entonces esas moléculas se ponen en marcha, se segregan a la sinapsis y se produce la activación bestial del sistema límbico. Por tanto, a mí me gusta muchísimo esta imagen, ¿no? Imaginaros que tenemos un depósito, un embalse, ¿eh? Un embalse en el cual entra serotonina cada día, porque el cerebro la fabrica, y también se va utilizando a medida que se va necesitando. Por lo tanto, objetivo. ¿Podríamos hacer algo para aumentar la serotonina cerebral? ¿En nuestra vida diaria tenemos alguna oportunidad para conseguir que la serotonina esté más disponible, esté más accesible para prevenir en el futuro no caer, por ejemplo, en una depresión? Bueno, pues aquí es donde entra ya la neurociencia, porque los investigadores en este campo nos dan muchos datos y nos cuentan cosas que es con lo que yo pretendo que hoy os quedéis, lo que viene ahora, un poco conclusiones prácticas para vuestro día a día, porque nosotros podemos hacer muchas cosas para prevenir bajones en la serotonina cerebral. Se ha demostrado que en muchas enfermedades mentales lo que ocurre es un agotamiento de la serotonina cerebral. Por ejemplo, la depresión es uno de los paradigmas en problemas de serotonina. Se ha visto que cuando las personas tienen una depresión se produce un agotamiento de la serotonina. Por tanto, en los tratamientos de la depresión, ¿qué hacemos? Pues de entrada, dar serotonina en pastillas, los antidepresivos. Y eso está muy bien, y eso saca a la persona de la depresión. El tema está en que no solo con medicación nos debemos conformar, tenemos que enseñar a esa persona a reaprender cosas de su vida para que en el futuro no necesite medicación. Y esto es lo que os quiero hablar. ¿Qué formas tendríamos de aumentar la disponibilidad de serotonina cerebral? Bueno, pues lo primero, y parece de sentido común, una alimentación sana. Mirad, la serotonina no sale del aire. La serotonina necesita sus moléculas para ser producida. Y el principal precursor de la serotonina se llama triptófano. El triptófano es un aminoácido que el cerebro, el cuerpo humano no tiene y que necesita incorporar desde los alimentos. Bueno, tenemos aquí la suerte que la dieta mediterránea es muy abundante en triptófano. Por tanto, si cada uno de nosotros analizamos cómo comemos y pensamos que comemos de una forma equilibrada, ¿no? Pues legumbres, vegetales, lácteos con normalidad, no hacemos dietas restrictivas, ya tenemos la fuente de triptófano garantizada.
Si una persona en un momento determinado se convierte en vegano o en vegetariano, etc., entonces tendría que plantearse tomar algún tipo de suplementos de triptófano, ¿vale? Pero en principio, el primer mensaje, comamos de todo y comamos bien. Segundo mensaje, el sueño, descansar. El sueño se sabe que es un momento en el cual pasan muchas cosas importantes en el cerebro y, entre otras, se sabe que hay un aumento en la fabricación intracerebral de serotonina. Segundo consejo, cuidemos nuestro sueño, respetemos nuestro sueño. Si una persona sabemos que necesitamos dormir X horas, vamos a ser escrupulosos con esto. No nos alarguemos por la noche, pantallas, móviles, etcétera, ¿no? Que está haciendo un poco de daño. Pues respetemos el sueño e incluso el descanso durante el día. Son momentos en los cuales la serotonina cerebral aumenta. Equilibrar tensiones y relajaciones. Mirad, se sabe que cuando una persona está atravesando un momento de tensión, lo hemos visto antes, se produce un agotamiento de la serotonina. Y cuando una persona está relajada y tranquila, la fabricación de serotonina aumenta. Bueno, pues analicemos un poco en qué medida cada uno de nosotros podríamos equilibrar esta discrepancia, y si en mi vida hay mucho estrés y mucha tensión, vamos a buscar momentos para relajarnos, para meditar, para desconectar. Que sepáis que esto es terapia. El momento en que una persona es capaz de relajarse y de desconectar del estrés, está haciendo terapia química, está aumentando la serotonina cerebral. La terapia del disfrute. Madre mía, un minuto. Voy rapidísimo. El disfrute. Cuando una persona disfruta, está aprovechando una terapia porque aumenta la serotonina cerebral. Por lo tanto, yo, fijaros, le doy mucha importancia a las terapias, a buscar el disfrute, los hobbies, aficiones, etc., ¿no? El sentido del humor. Existe la risoterapia. ¿Os suena la risoterapia? Una terapia psicológica donde la gente va a partirse de risa, a pasárselo bien. Bueno, pues es terapéutica, porque estamos aumentando los niveles de serotonina cerebral. Reírse, pasárselo bien. Las relaciones sociales, imprescindible. Empíricamente sabíamos que las personas, cuando estamos bien conectadas con el mundo, con la familia, con la pareja, solemos tener más grado de salud mental. No se sabía por qué, se intuía. Hoy se sabe, son cerebros con más nivel de serotonina. El deporte. Nadie cuestiona los beneficios enormes del deporte. Bueno, pues además de los beneficios normales en el cuerpo, que ya sabemos todos, en el cerebro se está aumentando la serotonina cerebral. El tiempo libre, hobbies, esto, bueno, viene a ser lo de disfrutar, ¿no? No dejéis de tener cada uno alguna afición, algo que os guste, música, cine, lectura, etc. Todo lo que sea en contacto con la naturaleza también se sabe que aumenta los niveles de serotonina cerebral. Hay personas, hemos visto antes la importancia de relajarse, pero hay personas que no pueden relajarse porque tienen un nivel de estrés o de tensión tan fuerte que tienen que aprender técnicas de relajación. Existen muchas, ¿no? Bueno, estamos de nuevo con la serotonina. El sol es antidepresivo, creo que todos lo podemos intuir, ¿no? Ahora que tenemos más horas de sol, que salimos a la calle, que tenemos más luz, estamos mejor de ánimo. Se sabe que el sol genera una respuesta en la piel que aumenta también, de nuevo, la serotonina y otros neurotransmisores cerebrales. Bien, esto que os voy a contar lo voy a decir rapidísimo, pero sería quizás una sesión monográfica. Pensamientos positivos y negativos. Hay abundantes evidencias que demuestran que una persona, cuando está pensando en cosas positivas, está aumentando la serotonina de su cerebro. Y cuando esa misma persona, al minuto siguiente, está pensando en pensamientos negativos, es cuando la serotonina empieza a caer. Entonces, os recomiendo una cosa que hagáis. Yo hago y os digo que también intento ayudar a mis pacientes. Os propongo una estrategia que se llama el minuto de oro. El minuto de oro. ¿Qué es el minuto de oro? El minuto de oro es un minuto diario de meditación personal, vosotros con vosotros mismos, solo para pensar cosas positivas. Cosas positivas de vuestra vida, de las últimas horas, de las últimas cosas que han pasado, ¿no? En ese minuto de oro tenéis que desconectaros y dejar a un lado todo lo que sea problemas, preocupaciones, ansiedades, y disfrutad solo durante un minuto de cosas buenas que os estén pasando. Y en ese minuto de oro uno va a, por supuesto, mejorar su estado de ánimo y además vamos a aumentar de nuevo la serotonina cerebral, ¿no? Bueno, la visión trascendente de la vida. Es decir, uno no puede estar siempre metido en yo, me, conmigo, mi ombligo. ¿Por qué? Porque al final acabo redundando en mis problemas, mis preocupaciones, lo que no me va bien, lo que yo esperaría que me ocurriera y no me ocurre.
me meto en territorios de pensamientos negativos. Cuando uno trasciende, cuando uno se olvida un poco de sí mismo y uno se fija en los demás, o en lo espiritual, o en necesidades de otras personas, en ese momento es como que dejamos a un lado todo mi yo negativo y me ocupo de las necesidades del de al lado. Por eso es tan importante trascender. El que tenga alguna dimensión, alguna creencia espiritual, que la cuide, ¿eh? El que tenga alguna necesidad altruista, que lo haga. Porque realmente es cuando uno se va a olvidar de sí mismo y se va a ocupar de necesidades externas. Bueno, todo esto debe estar regulado por un horario. Las personas que tienen una vida ordenada, una vida con propósitos. Yo me levanto por la mañana y sé lo que voy a hacer durante el día de hoy, sé el programa que tengo, mis obligaciones, mi descanso, mi sueño, etc. Esas personas también se sabe que tienen mejores niveles de serotonina cerebral. Bien, ya con eso terminamos. Todas las personas tenemos que tener algún proyecto en nuestra vida, todos, ¿eh? Un proyecto que nos ilusione, que nos motive. Tenemos que estar ilusionados con lo que vamos a hacer. Esto en la época estudiantil o laboral pues es muy fácil porque el propio trabajo, el propio itinerario académico te va a obligar, ¿no? a tener, voy a probar esta asignatura, voy a hacer este máster, me voy a trabajar no sé dónde, ¿no? Pero cuando uno se hace mayor y ya dejamos de tener actividades, pues a lo mejor una persona ya mayor, jubilada, es importante que siga teniendo su horario, que haga sus propósitos cada mañana, etc. Bueno, en definitiva, es muy importante que todos entendamos que esa serotonina, que al final es una de las bases de la salud emocional, es importante entender que esa serotonina se crea y se destruye constantemente. Y con estas medidas que yo os he propuesto, todos podemos hacer algunos ajustes para mejorar más la balanza de la fabricación y que disminuya la balanza del consumo. Muchas de estas estrategias que hemos hablado seguro que las hacéis fenomenal, pero seguro que hay alguna cosa que podemos mejorar, ¿eh? Y yo os digo que todo esto al final pues es terapia. Y en definitiva, y para acabar, esto que os lo he contado desde la visión, desde el enfoque de la neurociencia, curiosamente hace unos años, en el año 2004, apareció un artículo en el National Geographic que se llamaba las 5 Blue Zones, las 5 zonas azules del mundo, zonas donde la gente vive más. Hay mucha gente de más de 100 años y viven mejor, son más felices. Entonces un grupo de etnógrafos y de antropólogos fueron a estudiar qué pasaba allí. ¿Por qué hay tanta gente de 100 años? ¿Por qué la gente es feliz? ¿Por qué la gente vive en familia y se siente realizada, ¿no? Tienen más salud, enferman menos. Y esto está publicado, con lo cual os invito a que a quien le interese se meta en internet y teclee Blue Zones, zonas azules. Dad Buener es el autor. Y las conclusiones a las que le llegaba, después de un estudio estadístico, nada de neurociencia, nada de química cerebral, eran las mismas que nosotros. Hablaban de 9 factores que aumentaban la salud de las personas y la felicidad de la vida. Y hablaban de la alimentación, hablaban del descanso, hablaban del deporte, hablaban de la espiritualidad. En esas zonas azules había gente de muchas religiones, porque hablamos de una zona que estaba en Japón, otra estaba en Córcega, otra estaba en Costa Rica. Cada uno tenía su propia espiritualidad, pero todos la cuidaban y todos dedicaban un rato cada semana a sus ritos, lo que puede ser aquí, por ejemplo, en el catolicismo, la misa dominical, ¿no? Bueno, pues todos la cuidaban y los estadísticos que trabajan con números fueron capaces de asignar una puntuación en cuanto a la esperanza de vida y lo otorgaban en torno entre 4 y 14 años las personas que cuidan su espiritualidad. A mí me parecía alucinante cuando lo leí, ¿no? Y sobre todo porque estos estudios no tienen ningún sesgo de ningún tipo, ¿eh? Bueno, hablaban también del deporte, etc., ¿no? Y todos, curiosamente, en estas personas centenarias, todos bebían dosis moderadas de vino tinto. Vino tinto. Esto los cardiólogos nos lo dicen hace mucho tiempo. Bueno, perdonad si me he pasado de tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias.